Buenas, espero que estén todos muy bien. La idea de este video es ver un poquito la aplicación práctica de las fórmulas que estuvimos desarrollando en la clase del viernes pasado, ya que fue una clase bastante teórica, bastante densa, y cómo poder aplicar esas fórmulas tanto de movimiento rectilíneo uniforme como rectilíneo uniformemente variado o acelerado. Las fórmulas que vamos a usar o que estuvimos viendo, deduciendo el viernes pasado son estas, tanto para movimiento rectilíneo uniforme, en el cual hay velocidad constante, y en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, en el cual tenemos una aceleración constante. Entonces, estas van a ser las fórmulas que vamos a aplicar para resolver los problemas. Sin más dilación, vayamos al primer problema. El primer problema dice: un tren parte de la estación en la marca 0 metros y viaja con una velocidad constante de 36 metros por segundo. La pregunta A dice: ¿cuántos segundos después pasará el tren frente a la marca de 1620 metros? ¿Y cuál es la velocidad del tren en kilómetros por hora? Bueno, en primera instancia, para calcular el punto A, tengamos en cuenta que el x0 y el x inicial es igual a 0 y el tiempo inicial es igual a 0. Empezamos a contar cuando pasa por el punto inicial. La distancia recorrida es 1620 metros y la velocidad, que es constante, es 36 metros por segundo. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar es la de movimiento rectilíneo uniforme y vamos a reemplazar los valores tanto x0 por 0, t0 por 0, b por 36 metros por segundo y x por 1620. Con lo cual la única incógnita va a ser t. El reemplazo nos queda de esta forma. Eh, si reordenamos un poquito, ya que x0 o el x inicial es igual a 0 y el tiempo inicial es igual a 0, la fórmula nos queda de esta forma. De esta fórmula lo único que tenemos que hacer es despejar t, pasando a dividir al otro miembro 36 metros por segundo y obtener así el resultado del tiempo en segundos, que se da de esta forma: 1620 dividido 36. El resultado es 45 segundos. Tanto la distancia está en metros y la velocidad está en metros por segundo, con lo cual el resultado va a ser metros, que va a ser segundos. El punto B nos pide que determinemos la velocidad en kilómetros por hora y tenemos la velocidad en metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que hacer un cambio de unidad simplemente. Entonces, vamos a utilizar dos factores unitarios, uno que es la relación entre kilómetro y metro, sabiendo que un kilómetro son 1000 metros, y el otro factor unitario, que es 3600 segundos por una hora. Vamos a multiplicar los tres términos, con lo cual vamos a poder simplificar metro con metro y segundo con segundo. El resultado nos va a dar kilómetros por hora, 36 por 3600 dividido 1000. Ese resultado nos da 129,6 kilómetros por hora. Entonces, la pregunta A decía cuánto tiempo tardaba. Es 45 segundos el tiempo que tarda en llegar a los 1620 metros, y la velocidad a la que se desplaza el tren es 129,6 kilómetros por hora. Bueno, pasemos al siguiente problema. También de velocidad constante, movimiento rectilíneo uniforme. Dice: un automóvil pasa por un mojón 100 de una ruta a una determinada velocidad que mantiene constante. 3 horas más tarde pasa por el mojón 250. ¿Qué velocidad tiene el automóvil? Hay que hacer una aclaración que un mojón me indica cuál es la distancia expresada en kilómetros que separa a ese mojón del inicio de la ruta. ¿Qué quiere decir? El mojón 250 quiere decir que esa marca está a 250 kilómetros del inicio de la ruta. Entonces, ¿qué va a pasar? Entre el mojón 250 y el de 100 hay 150 kilómetros. Entonces tenemos una distancia inicial de 100 kilómetros
un tiempo inicial de cero, empezamos a contar cuando pasa por el mojón de 100 kilómetros y un punto final, una distancia final de 250 kilómetros medidos del inicio y un tiempo que es de 3 horas. Bueno, también es un movimiento rectilíneo uniforme, lo único que acá vamos a tener que, eh, em, si queremos, podemos trabajar en unidades del sistema internacional o directamente obtener resultados con eh, expresadas en kilómetros por hora. Entonces, si reemplazamos los valores que tenemos, la distancia del inicio es 250 kilómetros, la distancia inicial es 100 kilómetros, la velocidad no la conocemos, tenemos que determinar, el tiempo es 3 horas y el tiempo inicial es cero. De nuevo, de acá lo único que tenemos que hacer es reordenar y calcular, despejar el valor de B. Una vez que tenemos despejado, el resultado es 50 kilómetros por hora. Si lo queremos pasar a metros por segundo, de nuevo, podemos hacer el eh, cambio de unidad utilizando el método de factor unitario. Para usar este método tenemos cada factor es un cociente entre una igualdad. En este caso, 1000 metros es igual a 1 kilómetro y una hora son 3600 segundos. Podemos simplificar kilómetros con kilómetros y hora con hora para obtener metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Esos 50 kilómetros por hora son 13,9 metros por segundo. Con esto tenemos que la velocidad que tiene el automóvil, que es una velocidad constante, es de 50 kilómetros por hora o de 13,9 metros por segundo. Bueno, el siguiente problema nos dice que comparemos las velocidades de tres aviones y nos está pidiendo cuál es el más veloz, o sea, cuál tiene el módulo de la velocidad más grande, digamos, si es movimiento rectilíneo uniforme, cuál tiene la mayor rapidez. Pero la dificultad está dada en que una de las velocidades está expresada en kilómetros por hora, la otra en metros por segundo y una tercera velocidad en kilómetros por minuto. Entonces, para realizar la comparación, vamos a tener que pasar todas las unidades a una sola, a una misma unidad, digamos, todas las velocidades a una misma unidad, o todas a kilómetros por hora, o todas a metros por segundo, o todas a kilómetros por minuto. Como nosotros vamos a trabajar mucho con el sistema internacional, vamos a pasar eh, las velocidades a metros por segundo. Salvo esta velocidad de 280 metros por segundo, ya está pasada, ya está en metros por segundo, vamos a tener que pasar esta otra de kilómetros por hora a metros por segundo y esta de kilómetros por minuto a metros por segundo. Vamos a hacerlo de la siguiente manera, aplicando método factor unitario. De nuevo, sabemos que 1000 metros es 1 kilómetro y una hora son 3600 segundos. Si simplificamos kilómetro con kilómetro y hora con hora, el resultado nos va a dar en metros por segundo. 985 por 1000 dividido 3600 nos da como resultado aproximado, puede estar redondeado, 273,6 metros por segundo. El siguiente cambio de velocidad es el de 19,6 kilómetros por minuto. De nuevo, tenemos que 1000 metros es igual a 1 kilómetro, un factor unitario, y el otro factor unitario es 1 minuto, equivale a 60 segundos, es igual a 60 segundos. Cuando hacemos las simplificaciones, kilómetro con kilómetro y minuto con minuto, el resultado va a estar en metros por segundo. Una vez realizada esta operación, 19,6 por 1000 dividido 60 nos da como resultado aproximado, porque está redondeado también, 326,7 metros por segundo. Y al comparar las tres velocidades, una es 280 metros por segundo, los 985 kilómetros por hora equivalen a 273,6 metros por segundo y los 19,6 kilómetros por minuto equivalen a 326,7 metros por segundo. Quiere decir que esta última es la velocidad mayor. El avión que se desplaza a 19,6 o 326,7 metros por segundo es el avión más rápido.
Bueno, y hasta acá tenemos ejercicios con velocidad constante. No son complejos. Los dos primeros eran cálculo de velocidad o de distancia o de tiempo, dependiendo de cuál es la variable que se quiere conocer. Y este último es de cambio de unidades puramente. A continuación vamos a ver algunos ejercicios de aceleración constante, movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este caso, el ejercicio dice, un móvil que posee una velocidad de 15 metros por segundo adquiere una aceleración de 0,5 metros por segundo al cuadrado. Y nos pregunta cuál será la velocidad al cabo de 40 segundos y cuál es el espacio recorrido. Bueno, ¿cuáles son los datos que tenemos? Tenemos la velocidad inicial, 15 metros por segundo, tiempo inicial igual a cero, empezamos a contar cuando determinamos la velocidad inicial, el tiempo recorrido es 40 segundos y la aceleración 0,5 metros por segundo al cuadrado. Entonces vamos a usar la fórmula que relaciona la velocidad con el tiempo y la aceleración, teniendo en cuenta que el tiempo inicial es cero. Reemplazamos los valores, la velocidad inicial 15 metros por segundo, la aceleración 0,5 metros por segundo al cuadrado y el tiempo 40 segundos. El tiempo inicial igual a cero. Reordenando esta ecuación nos queda de esta forma. Si simplificamos segundo al cuadrado con segundo, el resultado va a ser metros por segundo. Entonces 15 más 0,5 por 40. 0,5 por 40 va a ser 20. O sea que el resultado es 15 más 20, 35 metros por segundo. Entonces, ¿cuál es la velocidad al cabo de 40 segundos? 35 metros por segundo. Para determinar el espacio recorrido vamos a usar la fórmula de que relaciona el espacio con la aceleración y el tiempo. Sabemos que el espacio inicial lo vamos a considerar que el espacio inicial es cero, ya que empezamos a medir el tiempo y el espacio a partir que tomamos la velocidad inicial y reordenando un poco la ecuación y considerando que el espacio inicial y el tiempo inicial son cero, la ecuación nos queda de esta forma. Reemplazamos los valores que conocemos y podemos determinar el o la distancia recorrida, perdón. Entonces, 15 por 40 son 600 y 40 al cuadrado son 1600. 1600 por 0,5 son 800 y 800 dividido 2 son 400. Entonces el resultado va a ser, si obviamente simplificamos las unidades de tiempo, el resultado va a estar en metros y va a ser 600 metros más 400 metros. El resultado es 1000 metros. Entonces, en este ejercicio, que es un ejercicio de un problema que considera la aceleración constante, pudimos determinar la velocidad final y la distancia recorrida. A continuación, vamos a ver otro ejercicio de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Dice, un vehículo marcha a 72 kilómetros por hora, entra en una pendiente y adquiere una aceleración de 0,5 metros por segundo al cuadrado y la recorre durante 6 segundos hasta llegar a un terreno llano. ¿Cuál es el largo de la misma? Bueno, tenemos que determinar una distancia. ¿Cuáles son los datos que tenemos? El x inicial igual a cero, el tiempo inicial igual a cero. Empezamos a contar desde que inicia la pendiente y tanto la distancia como el tiempo que tarda en llegar al final de la pendiente es 6 segundos, la velocidad es 72 kilómetros por hora y tiene una aceleración de 0,5 metros por segundo al cuadrado. La primera salvedad que tenemos que hacer es que la aceleración tal cual, así como está, no la podemos utilizar, perdón, la velocidad no la podemos utilizar ya que está dada en kilómetros por hora. Entonces tenemos que pasarla a metros por segundo para que sea compatible con la aceleración que está dada en metros por segundo al cuadrado. Entonces, utilizamos, como en los otros casos, método de factor unitario, 1000 metros, 1 kilómetro, 1 hora, 3600 segundos. Simplificamos kilómetro con kilómetro y horas con hora. Resultado va a ser metros por segundo. 72 por 1000 dividido 3600 nos da como resultado
20 metros por segundo. Ahora sí que están dadas todas en unidades compatibles. Acá este es V0, yo puse V, se me escapó. Pero bueno, tengan en cuenta que esta velocidad acá es esta V0. Me faltó poner el subíndice, pero bueno, sepan disculpar. Ahora podemos reemplazar en la ecuación. Tenemos V0, tenemos el tiempo que es 6 segundos, tenemos la aceleración que es 0,05 metros por segundo al cuadrado. Y tanto el x inicial y el tiempo inicial son cero. Con lo cual nos queda la ecuación de esta forma y considerando que el x inicial es cero, y reordenando nos queda de esta forma final. Reemplazando los valores tanto de velocidad inicial, de tiempo y de aceleración, podemos obtener cuál es la distancia recorrida. O la distancia, la longitud de la pendiente sería en este caso. La velocidad inicial es 20 metros por segundo, el tiempo es 6 segundos, la aceleración es 0,5 metros por segundo al cuadrado y el tiempo en este caso también es 6 segundos. Nos queda 20 por 6, que es 120 metros, 6 al cuadrado es 36, dividido 2 es 18, por 0,5 es 9. O sea que al sumar estos dos valores, el resultado es 129 metros. Esa es la distancia o el largo de la pendiente. El siguiente problema es así. ¿Cuál será la aceleración de un ciclista que en cierto instante posee una velocidad de 45 kilómetros por hora y 2 minutos después se redujo a 20 kilómetros por hora? Bueno, vamos a los datos. El tiempo inicial es igual a cero. El tiempo final es de 2 minutos. La velocidad inicial es 45 kilómetros por hora y la velocidad final es 20 kilómetros por hora. Vamos a considerar como si el movimiento fuese un movimiento rectilíneo uniformemente variado en el cual la velocidad disminuye. ¿Qué quiere decir? Que un movimiento en el cual se está desacelerando el objeto que se mueve, en este caso el ciclista. Para simplificar o para que las unidades sean coherentes cuando hacemos los cálculos, vamos a pasar todas las unidades a unidades, o todos los datos, mejor dicho, a unidades que sean del sistema internacional, o que estén expresados los datos con unidades del sistema internacional. Entonces, vamos a pasar en la velocidad inicial, que es 45 kilómetros por hora, utilizando el método de factor unitario, como habíamos usado en los otros casos. 1000 metros dividido en kilómetros, a 1000 metros igual a 1 kilómetro, y una hora igual a 3600 segundos. Simplificamos kilómetros y horas y el resultado nos da 12,5 metros por segundo. Hacemos lo mismo para la velocidad final, y horas con horas se simplifican y el resultado es 5,6 metros por segundo. Lo mismo hacemos para el tiempo, sabemos que 60 segundos es 1 minuto, entonces el tiempo queda igual a 120 segundos. Ahora, con estos nuevos datos, el tiempo inicial 0 igual a 0, el tiempo final 120 segundos, la velocidad inicial 12,5 metros por segundo y la velocidad final 5,6 metros por segundo. Con estos datos reemplazamos en la fórmula que nos relaciona la velocidad con la aceleración y el tiempo, considerando siempre que el tiempo inicial es igual a 0. La fórmula nos queda de esta forma. Reemplazamos los valores y vamos despejando. En primera instancia pasamos del 12,5 metros por segundo del segundo miembro al primer miembro y realizamos la operación 5,6 menos 12,5, con lo cual obtenemos menos 6,9 metros por segundo igual a la aceleración por 120 segundos. Por último, despejamos la aceleración y realizamos el cálculo. Menos 6,9 dividido 120. El resultado va a estar expresado en metros por segundo al cuadrado. Entonces, la aceleración o la desaceleración que, que tiene el ciclista al disminuir su velocidad es de
menos 0,0575 metros por segundo al cuadrado. El siguiente problema es un problema muy interesante, es un problema en el cual los distintos tipos de movimiento están representados de forma gráfica, en un gráfico de la velocidad en función del tiempo, conocido como gráfico V versus T, en el cual se nos indica cómo varía la velocidad en función del tiempo. En este caso tenemos varios tipos de movimiento, en realidad dos tipos de movimiento. Uno que es movimiento rectilíneo uniformemente variado y el otro es movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver, el primer caso es un movimiento que parte en 20 metros por segundo y llega a 60 metros por segundo en un intervalo de tiempo que va de 0 a 6, o sea, de 6 segundos. Este movimiento está representado por una línea recta en este gráfico que me indica que la pendiente de esta curva, que en este caso es una recta, no va a cambiar y es positiva. ¿Qué quiere decir? Que va a ir aumentando como se ve en la gráfica. Pasa de 20 a 60, entonces es un movimiento rectilíneo uniformemente variado con una aceleración positiva y aceleración constante. ¿Por qué? Porque la pendiente no varía. Si esta fuera una cuadrática, ahí tendríamos una aceleración variable. Pero en este caso, como la representación es una recta, vemos que la pendiente es constante, entonces la aceleración es constante. El siguiente movimiento, que va de 6 segundos hasta los 13 segundos, es un movimiento a velocidad constante, ya que vemos que la velocidad se mantiene en ese intervalo de tiempo, se mantiene en 60 metros por segundo. A continuación, el siguiente intervalo, el siguiente eh, tramo, digamos, el tramo 3, vamos a ver que es un tramo en el cual se disminuye la velocidad. ¿Qué quiere decir? Que si bien también es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración va a ser negativa, porque pasa a a tener una velocidad menor que con la que venía. Venía con 60 kilómetros por hora y pasa a tener 50 kilómetros por hora. También se puede observar que la pendiente de la recta que representa ese movimiento es negativa, con lo cual tenemos eh, una confirmación de que este es un movimiento en el cual se va a ir desacelerando el móvil. La siguiente etapa, o etapa 4, es una etapa a velocidad constante nuevamente, ya que la velocidad se mantiene en 50 metros por segundo en los próximos 4 segundos, o sea, de 14 hasta 18. En ese punto, el móvil empieza a frenar hasta llegar a detenerse en el siguiente intervalo, que es de 5 segundos. El intervalo 5 también es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, con aceleración constante, en el cual pasa el móvil de 50 kilómetros por hora, perdón, de 50 metros por segundo a 0 segundos. Y la pendiente de la recta es negativa. Nos damos cuenta que es un movimiento de aceleración constante porque la representación de la curva, en este caso, es una recta. Bueno, entonces, para realizar los cálculos vamos a tener que aplicar en los tramos donde hay movimiento rectilíneo uniforme, la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir? En el tramo 2 y en el tramo 4 vamos a tener que realizar cálculos con la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme. Y en los tramos 1, 3 y 5 vamos a tener que realizar los cálculos con las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente variado o aceleración constante. Bueno, entonces, tengan en cuenta esto. En el tramo 1, 3 y 5, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Tramo 2 y 4, movimiento rectilíneo uniforme. Hagamos los cálculos. Para el tramo 1, primero determinemos la aceleración, reemplazando los valores en la fórmula que relaciona velocidad con tiempo y aceleración. Tenemos que
El resultado nos da 6,7 metros por segundo al cuadrado. Esa sería la aceleración que tiene el móvil para pasar de 20 metros por segundo hasta 60 metros por segundo. Una vez que tenemos la aceleración, podemos ingresar esos datos a la fórmula que relaciona la distancia recorrida con los datos de velocidad, tiempo y aceleración, velocidad inicial en este caso. Reemplazamos los datos que tenemos y el resultado es 240 metros. Para el intervalo 2 o la etapa 2 vamos a tener un movimiento a velocidad constante. Se va a desarrollar a una velocidad de 60 metros por segundo por un intervalo de tiempo de 7 segundos. Entonces, la distancia recorrida va a ser de 420 metros. En la siguiente etapa, la etapa 3, de nuevo, tenemos que determinar la aceleración, en este caso la aceleración negativa, porque pasa de una velocidad inicial de 60 metros por segundo a una velocidad final de 50 metros por segundo en un intervalo de tiempo de un segundo. ¿Qué quiere decir? Que hay una frenada de un segundo. El resultado nos da que la aceleración es menos 10 metros por segundo al cuadrado. Cuando reemplazamos estos datos en la fórmula para determinar la distancia recorrida en función del tiempo y la aceleración, obtenemos que el resultado es 55 metros. ¿Qué quiere decir? Que en esa etapa de un segundo de frenado, el móvil se desplazó todavía 55 metros. En la siguiente etapa, que es la etapa 4, vamos a tener un movimiento a velocidad constante de 50 metros por segundo por un intervalo de tiempo de 4 segundos. Cuando realizamos la multiplicación, obtenemos que la distancia recorrida es de 200 metros. Y por último, en la etapa 5, vamos a determinar la aceleración en una etapa en la que el móvil se detiene, o sea, la velocidad final es 0 metros por segundo y la velocidad inicial es 50 metros por segundo. Eh, el intervalo de tiempo es de 5 segundos, con lo cual obtenemos de nuevo una aceleración de menos 10 metros por segundo al cuadrado. Al reemplazar esto en la fórmula para determinar la distancia recorrida, vamos a ver que el resultado nos da 125 metros. La distancia recorrida total es la suma de todas las distancias. ¿Esto qué quiere decir? En la etapa 1 se recorrieron 240 metros, en la etapa 2 420, en la etapa 3 55 metros, en la etapa 4 200 metros y en la etapa 5 125 metros. En total se recorrieron 1040 metros. Entonces, respondiendo a la pregunta inicial que nos solicitaba determinar cuál es el recorrido total o la distancia total recorrida, la distancia total recorrida es de 1040 metros. El siguiente problema dice así: un automóvil se encuentra detenido en un semáforo. Al encenderse la luz verde, su conductor le imprime una aceleración constante de 3 metros por segundo al cuadrado durante 10 segundos. A partir de allí mantiene una velocidad constante durante un minuto. En ese momento aplica los frenos que le imprimen una desaceleración de menos 2 metros por segundo al cuadrado hasta detenerse en el otro semáforo. Solicita que determinemos la distancia que hay entre los dos semáforos, el tiempo que tardó en llegar de un semáforo a otro y si el límite de velocidad es de 80 kilómetros por hora, si el conductor respetó dicho límite. Bueno, como vemos, en este caso tenemos una primera etapa en la cual la velocidad, el movimiento, perdón, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, que quiere decir que se tiene una aceleración constante. A continuación, una segunda etapa donde el conductor mantiene una velocidad constante y una tercera etapa en la cual el movimiento es rectilíneo uniformemente variado, pero con aceleración negativa. ¿Qué quiere decir? Que es un movimiento desacelerado, donde se está disminuyendo la velocidad. En este caso tenemos que tener en cuenta que al comienzo la velocidad inicial es cero, porque está detenido en el semáforo, y al final la velocidad final del último tramo, la última etapa, también es cero, porque el conductor se detiene en el siguiente semáforo.
Entonces, teniendo en cuenta estas consideraciones, vamos a ver cómo calculamos primero la distancia entre los semáforos y a continuación el tiempo que tarda en llegar. Entonces, para realizar el cálculo vamos a considerar las distintas etapas y usar las fórmulas correspondientes para la etapa. En la primera etapa se tiene que la aceleración es constante y una aceleración mayor que cero, o sea, positiva. En este caso de 3 metros por segundo. Vamos a reemplazar los valores ya que la velocidad inicial es cero porque el conductor el auto parte del reposo, entonces B 0 por T es cero y la aceleración, conocemos, es 3 metros por segundo al cuadrado y el proceso de acelerar se lleva durante 10 segundos. Con esto nos da que esa primera etapa, la distancia recorrida es de 150 metros. Ahora, también debemos verificar a ver cuál es la velocidad final conseguida en esa etapa para poder realizar el siguiente cálculo. Con lo cual, vamos a determinar también la velocidad. Considerando que la velocidad inicial es igual a cero, ya que está en reposo y el tiempo inicial también es igual a cero, ya que empezamos a contar cuando el auto parte del reposo, el resultado nos da que la velocidad que desarrolla el móvil hasta que se mantiene constante es de 30 metros por segundo. Se acelera de cero hasta 30 metros por segundo y entonces el conductor mantiene esa velocidad constante de 30 metros por segundo durante un minuto. Esa sería la segunda etapa. En esa segunda etapa la velocidad es constante y es de 30 metros por segundo. Vamos a usar la fórmula que nos relaciona la distancia recorrida con la velocidad y el tiempo. Reemplazando los valores, tenemos que un minuto son 60 segundos, la velocidad es de 30 metros por segundo. Al multiplicar estos datos, tenemos como resultado la distancia recorrida que es 1800 metros. Quiere decir que en esta etapa de velocidad constante, la distancia recorrida es de 1800 metros. A continuación, el conductor aprieta los frenos y empieza a frenar hasta detenerse. Entonces, esa sería la tercera etapa. Una etapa de aceleración constante, con una aceleración negativa, menor que cero, que también la conocemos. Podemos reemplazar eh, los datos para determinar la, la distancia. En este caso conocemos la velocidad final, que es cero, porque se detiene el móvil. Conocemos la velocidad inicial, que es de 30 metros por segundo. Conocemos la aceleración, que es de menos 2 metros por segundo al cuadrado, y lo que queremos determinar es la distancia recorrida. Si despejamos, la fórmula queda de esta forma, reemplazamos los valores que conocemos y realizamos el cálculo. Quedaría 30 al cuadrado, negativo, dividido menos 4. Eso nos da como resultado 225 metros. Entonces, la distancia total recorrida va a ser la suma de las tres distancias. 150 metros más 1800 metros más 225 metros. ¿Qué quiere decir? Que el total del recorrido fue de 2175 metros. La distancia que separa a los dos semáforos es de 2175 metros o 2,175 kilómetros. Entonces esa sería la distancia que recorrió el móvil hasta detenerse en el próximo semáforo. Como segunda pregunta nos piden que calculemos el tiempo total transcurrido. Sabemos que el tiempo inicial, el primer tramo, mejor dicho, no inicial, sino el tiempo transcurrido en el primer tramo es de 10 segundos. El transcurrido en el segundo tramo es de 60 segundos, porque nos dice el problema que es de un minuto, que se mantiene la velocidad constante a 30 metros por segundo. Entonces, nos estaría faltando determinar el tiempo transcurrido en el tercer tramo, que ese no lo conocemos. Para eso vamos a utilizar la fórmula que relaciona velocidad, aceleración y tiempo, en la cual conocemos la velocidad inicial, que es de 30 metros por segundo, la velocidad final es de cero, porque se detiene, y conocemos la aceleración, que es de menos 2 metros por segundo al cuadrado.
Reemplazando esos valores, despejándote, mejor dicho, y reemplazando los valores, nos da que el tiempo transcurrido en esa tercera etapa es de 15 segundos. El tiempo total va a ser la suma de todos estos tiempos. O sea, 10 segundos más 60 segundos más 15 segundos. 10 más 60 son 70, más 15, 85 segundos. O sea, el tiempo transcurrido en ese tramo en el cual el conductor eh, transita los 2 kilómetros 175, 2,175 kilómetros o 2175 metros, es de 85 segundos. Y por último, para poder saber si el conductor respetó o no el límite de velocidad, vamos a tener que pasar nuestra velocidad calculada, la máxima velocidad que fue hasta donde llegó la aceleración, después se mantuvo constante y después bajó. Entonces esa velocidad la tenemos que pasar la unidad de kilómetros por hora, porque el límite de velocidad está expresado en kilómetros por hora. Entonces vamos a pasar esos 30 metros por segundo a kilómetros por hora. ¿Cómo hacemos? Utilizando método factor unitario. 30 metros por segundo, considerando que un kilómetro son 1000 metros y 3600 segundos es una hora, simplificando metros con metro y segundo con segundo, obtenemos el resultado de 108 kilómetros por hora. O sea, 30 por 3600 dividido 1000 nos da 108 kilómetros por hora. Con lo cual vemos que el conductor no respetó el límite de velocidad, ya que la velocidad, el límite de velocidad era de 80 kilómetros por hora y el conductor agarró o llegó a una velocidad de 108 kilómetros por hora. Entonces pasó el límite de velocidad por 28 kilómetros por hora. El último problema dice así: un ciclomotor cruza la barrera de un peaje sin detenerse a una velocidad constante de 54 kilómetros por hora. 5 segundos después, parte un patrullero policial en su persecución, acelerando constantemente a 2 metros por segundo al cuadrado, hasta alcanzarlo. Determinar cuánto tiempo estuvo libre el conductor del ciclomotor después de pasar el peaje, a qué distancia el peaje fue arrestado y qué velocidad tenía el patrullero cuando alcanzó el ciclomotor. Bueno, en primera instancia vamos a hacer una consideración que es la siguiente. Cuando el patrullero alcanza el ciclomotor, el tiempo que tarda en alcanzarle, ese mismo tiempo es el tiempo en el cual se arresta al conductor del ciclomotor y es el mismo tiempo en el cual el conductor está libre. Si bien sabemos que el patrullero tiene que alcanzar, frenar, después bajar del patrullero y después arrestarlo, vamos a considerar como que estos tiempos son los mismos. O sea, en el punto, en el momento en el cual el patrullero alcanza el ciclomotor, el conductor del ciclomotor se puede dar por arrestado. Entonces, haciendo esas consideraciones, vamos a hacer los cálculos. Este es un problema interesante, es un problema de los que se llaman problemas de encuentro. ¿Por qué? Porque un móvil tiene que alcanzar al otro y encontrar al otro. Y va a tener una particularidad, que en el momento del encuentro, el tiempo transcurrido va a ser el mismo para los dos móviles. Entonces, también haciendo esas consideraciones, vamos a pasar a la resolución del problema. Para el conductor del ciclomotor, vamos a utilizar las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme, o la ecuación, mejor dicho, no las ecuaciones, sino la ecuación, en la que se relaciona distancia recorrida, velocidad y tiempo. Para el patrullero, vamos a usar una de las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente variado, ya que dice que el patrullero acelera en forma constante con una aceleración de 2 metros por segundo. Entonces, para determinar la distancia recorrida, vamos a utilizar la fórmula que relaciona distancia con tiempo y aceleración. Entonces, el, para el cálculo de la distancia inicial, que es cuando cruza por el peaje, es de cero. Entonces, para el cálculo de la distancia vamos a reemplazar el X inicial por cero. Y vamos a empezar a contar el tiempo cuando el ciclomotor pasa por
el peaje, entonces el tiempo inicial también va a ser cero. Entonces, reemplazando estos valores, vemos que x es igual a 15 metros por segundo por el tiempo. ¿De dónde salen esos 15 metros por segundo? Salen de considerar esos 54 kilómetros por hora. 54 kilómetros por hora equivalen, si hacemos el cambio de unidad usando factores unitarios, a 15 metros por segundo. O sea, 54 por 1000 dividido 3600. Eso nos da como resultado 15 metros por segundo. Entonces la fórmula queda x igual a 15 metros por segundo sobre t. Por otro lado, para el patrullero, si reemplazamos los valores y también consideramos que la distancia inicial es igual a cero por parte del punto del peaje, el mismo punto por donde pasó el ciclomotor, y la velocidad inicial es igual a cero porque parte del reposo. El patrullero estaba parado en el peaje y cuando ve que el ciclomotor pasa sin respetar el peaje, parte en su persecución, entonces la velocidad inicial es igual a cero también. Con lo cual la fórmula nos queda de esta forma. Y eh, descartando esto, las partes donde se multiplica por cero o es cero, el resultado es el siguiente. La distancia recorrida es igual a 1 metro por segundo al cuadrado, ya multiplicada la aceleración por un medio, por el tiempo menos 5 segundos, pues el tiempo inicial para el patrullero es 5 segundos después que pasa el ciclomotor, entonces el tiempo inicial es 5 segundos, esto elevado al cuadrado. Bien, tenemos, como es un problema de encuentro, la distancia es la misma para los dos móviles y el tiempo va a ser el mismo para los dos móviles. Entonces, nos queda un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas, que para simplificar, vamos, en primera instancia, vamos a resolver el trinomio cuadrado perfecto y a continuación eh, vamos a multiplicar 1 metro por segundo al cuadrado por lo que está dentro del paréntesis. Vamos a distribuir. Esto nos queda de esta forma. Por un lado tenemos la ecuación de velocidad constante, que es x igual a 15 metros por segundo al cuadrado, y por otro lado tenemos una ecuación que es cuadrática, que deriva de, el movimiento rectilíneo uniformemente variado del móvil policial. Para poder simplificar, siempre considerando que la aceleración va a estar dada en metros por segundo al cuadrado, la velocidad está dada en metros por segundo, el tiempo va a estar dado en segundos y la distancia en metros, podemos, eh, por, por esta vez o por caso de simplicidad, quitar las unidades para resolver el sistema de ecuaciones, con lo cual el sistema no queda de esta forma. Desde mi punto de vista, la forma más sencilla es hacer una igualación, ya que tenemos x igual a algo y x igual a algo. Entonces podemos igualar eh, estas dos ecuaciones y resolver para t. También podríamos despejar t de los dos lados, complicándose un poquito más porque de un lado tiene una cuadrática, y igualar t. Pero bueno, lo más sencillo en este caso es igualar x. Entonces, por un lado, x equivale a 15 por t, y por otro lado, x equivale a t cuadrado menos 10 por t más 25. Si yo igualo esas dos ecuaciones, obtengo una sola ecuación con una sola incógnita, que es mucho más sencillo de resolver. Si bien es una ecuación cuadrática, pero sigue siendo más sencillo que una ecuación, que dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Reordenar la cuadrática y resolver por algún método, ya sea eh, método de completar al cuadrado o usando directamente la fórmula de la cuadrática, que es lo que te voy a usar acá. Uso la fórmula cuadrática en la cual tenemos, si a es el coeficiente del término elevado al cuadrado, b es el coeficiente del término elevado, el término lineal, digamos, y c es el término independiente, te quedaría como menos b, o sea, menos 25 me da 25, más menos van a ser dos valores, lo que va a tener como resultado de esta ecuación,
Raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, 20 menos 25 al cuadrado, que es 625, menos 4 por a, que sería 1, por c, que es 25. 4 por 25 es 100, o sea, 625 menos 100. Todo esto dividido 2a, pero como a es 1, es 2. Entonces, de acá vamos a tener dos resultados. eh, 25 más el resultado de la raíz, que aproximadamente es 23. Vamos a ver que este redondeo, que es 22,9 y pico, yo lo redondeé a 23 para tener resultados más redondos. Después nos va a traer alguna variación más adelante, pero es insignificante. Entonces, un tiempo uno que va a ser 25 más 23 dividido 2 queda aproximadamente 24 segundos. Y un tiempo 2 25 menos 23 dividido 2 que es 25 menos 23 2 dividido 2 es un segundo. Considerando estos dos datos, vemos que un segundo no tiene mucho sentido. La aceleración para que alcance el móvil policial al ciclomotor en un segundo es un valor que no tiene sentido. El valor que sí tiene sentido es este 24 segundos, con esa aceleración que tiene el móvil. Entonces, el tiempo que tarda en llegar, en alcanzar el patrullero al, al ciclomotor, es de 24 segundos. Entonces, el conductor fue interceptado por la policía a los 24 segundos. En ese momento decimos que se lo arrestó. A continuación, vamos a ver cómo determinamos la distancia recorrida. Entonces, podemos determinar la distancia utilizando cualquiera de las dos fórmulas, ya que el tiempo tiene que ser el mismo. Entonces, en esos 24 segundos, si consideramos el recorrido del ciclomotor a velocidad constante, va a ser 15 metros por segundo por 24 segundos, que son 360 metros. Pero también lo podríamos determinar con la distancia recorrida por el móvil policial, por el patrullero, en el cual también va a ser 24 segundos y la fórmula es esta que está a continuación. 1 metro por segundo cuadrado por el cuadrado de t menos 5 segundos. Si reemplazamos ese valor, obtenemos que la distancia recorrida es de 361 metros. En este caso vemos que esa variación de 1 metro es por el redondeo de, eh, de la raíz cuadrada de 525 que se había calculado anteriormente. Cuanto más decimales se tomen en ese cálculo, más se van a acercar estos dos valores. Pero en líneas generales podemos tomar cualquiera de los dos y es un resultado correcto. En este caso, entonces, yo tomo que la distancia recorrida tanto por el conductor del ciclomotor o por el patrullero es de 360 metros desde el peaje hasta que se encuentran los dos. Y esta diferencia entre los dos se debe a que la raíz cuadrada de 525 es un decimal y yo la redondeé. Bueno, por último, tenemos que calcular cuál es la velocidad alcanzada por el patrullero en el tramo en el cual fue acelerando. La velocidad inicial es cero porque el patrullero estaba en reposo. La aceleración es de 2 metros por segundo al cuadrado. El tiempo final, el tiempo en el cual se encuentran los dos es de 24 segundos, tanto en el cual se encuentran el ciclomotor y el patrullero es de 24 segundos y el tiempo inicial es 5 segundos. Cuando realizamos los cálculos, vemos que la velocidad final es de 38 metros por segundo. Si hacemos la conversión de unidades, el resultado va a ser 136,8 kilómetros por hora. Entonces, la velocidad del patrullero es de 136,8 kilómetros por hora o 38 metros por segundo. Bueno, espero que estos problemas que seleccioné les sean de utilidad. Lo pueden ver en cualquier momento, ir para atrás, para adelante y cualquier cosa pueden consultar si te surge alguna duda en cuanto a la resolución de los problemas.